Saludos amigos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a revisar la simplificación de fracciones complejas. Entendemos como una fracción compleja a otra fracción que tiene fracciones u operaciones con fracciones en su numerador o en su denominador, como este ejercicio. El objetivo de simplificar una fracción compleja es llevarla a otra fracción que tenga únicamente un polinomio en su numerador y un polinomio en su denominador, es decir, llevarla a una fracción simple. Resolver una fracción compleja o simplificar una fracción compleja es un ejercicio que requiere de bastante orden. Deberíamos identificar inicialmente cuál es la línea divisoria principal de esa fracción, que es normalmente la línea más larga, como en este ejercicio. Esa es la línea divisoria principal y tenemos acá en su numerador, en el numerador de esa fracción, la suma de dos fracciones y también en el denominador tenemos la suma de otras dos fracciones. Entonces, deberíamos trabajar en forma independiente cada una de esas dos sumas para lograr tener fracciones simples tanto en el numerador como en el denominador y operar posteriormente la división de esas dos fracciones. Vamos a platicar un poco de algunos conceptos importantes en la resolución de fracciones complejas. Entendamos inicialmente qué son las fracciones homogéneas. Son las que tienen el mismo denominador. ¿Y por qué son tan importantes? Porque solamente podemos sumar o restar fracciones homogéneas. Recordamos, por ejemplo, 3 quintos más 4 quintos. Esta suma de fracciones homogéneas, pues lo único que hacemos es tener un denominador común y operar los numeradores. 3 más 4 y el resultado pues sería esta fraccioncita, ¿sí?, de suma de fracciones homogéneas. ¿Okay? Habría que verificar si se puede simplificar esa fracción. Y el otro concepto importante que necesitamos conocer es el de fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes son las que representan a la misma cantidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la fracción 3 quintos, si esa fracción se multiplica tanto su numerador como su denominador por la misma cantidad, por ejemplo, multipliquemos su numerador por 2 y también su denominador por 2, pues estaremos obteniendo una nueva fracción, en este caso 6 décimos, que representa a la misma cantidad que 3 quintos. Puesto en forma decimal, ambas fracciones representan 0.6. Es decir, construimos fracciones equivalentes multiplicando o dividiendo tanto el numerador como en el denominador por la misma cantidad. Bien. Cuando utilizamos este concepto de fracciones equivalentes, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una suma de fracciones en donde el denominador común fuera 10, pues deberíamos trasladar esta fracción inicial 3 quintos a una fracción que tenga 10 en su denominador. Y para ello entonces habría que multiplicar tanto su denominador como su numerador por la misma cantidad. Dicho esto, entonces regresemos a nuestro ejercicio de fracciones complejas. También cuando estamos trabajando fracciones complejas, es importante que tengamos bien claras las formas de escribir esa fracción para no causar equivocaciones. Es decir, si nosotros queremos sumarle, hacer esta suma 3 más 7 cuartos, en esta suma yo no estaría tan seguro si el 3 se lo estoy sumando a toda la fracción o si quiero sumarle 3 solamente al 7, al numerador de la fracción. En todo caso, la línea divisoria principal debería ser más clara. Si yo quiero sumarle el 3 solamente al 7, la línea divisoria principal debería ser
de este largo, y aquí no hay ninguna duda, el 3 solamente se lo estamos sumando al 7. Pero si nosotros quisiéramos que el 3 estuviera sumando a toda la fracción, entonces ese signo más debería estar a la altura de la línea principal de esa fracción. Aquí no hay duda, estamos sumándole 3 a toda la fracción 7/4. Y el resultado, por supuesto, es completamente diferente. Son operaciones que nos dicen cosas diferentes. De manera similar, si nosotros tuviéramos 5/9 y nos piden que hagamos esta operación, menos 2, pues de la manera en que está escrita esta operación, no es claro ver si ese 2 se lo estoy quitando únicamente al 9 del denominador o a toda la fracción. Si yo quisiera quitarle 2 solamente al denominador, la línea divisoria debería ser clara, y aquí no hay ninguna duda, le estamos quitando 2 solamente al 9. Pero si nosotros quisiéramos que ese 2 se lo vamos a quitárselo a toda la fracción, pues ese signo menos debería estar a la altura de esa línea divisoria principal. Aquí no hay ninguna duda, estamos quitándole el 2 a toda la fracción, ¿sí? Y por supuesto el resultado de hacer las operaciones son completamente diferentes. Entonces hay que tener mucho orden al momento de ir escribiendo las fracciones complejas. Comencemos entonces resolviendo esta operación, simplificando esta operación. Identificamos su línea divisoria principal y entonces tenemos en el numerador una suma de fracciones que tienen diferente denominador. Como recomendación, debes tener muy claro cómo hacer las sumas y restas de fracciones, ya que simplificar fracciones complejas tiene mucho que ver con esa operación. Entonces, vamos a tratar entonces inicialmente de llevar únicamente el numerador a una fracción simple haciendo esa suma de fracciones que está allí indicada. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es entonces identificar cuál es el denominador común de estas dos fracciones que están en el numerador. Recordamos, deberíamos inicialmente factorizar los denominadores, pero ni x menos 1 ni x más 1 es factorizable. Entonces ahora construimos el denominador común. Sabemos que van a ser parte del denominador común todos los factores que no se repitan. Y si hubieran factores repetidos, solo los colocamos una vez con el exponente más grande. Entonces, en este caso, el denominador común de esas dos fracciones va a ser igual a x menos 1, que no se repite, y x más 1, que tampoco se repite. Tendremos entonces esa primera fracción, 1, partido x menos 1, pero necesitamos que esa primera fracción tenga los dos factores que tienen el denominador común en su denominador, porque necesitamos que las dos fracciones que están en el numerador tengan el mismo denominador común. Entonces acá nos preguntamos cuál es el factor que le hace falta a su denominador para ser igual al denominador común. Pues como ya tiene al x menos 1, el factor que le hace falta es el x más 1. Entonces, x más 1. Pero si estamos multiplicando por esa expresión en el denominador, también debemos multiplicar por la misma expresión el numerador. Démonos cuenta, por favor, que lo que estamos construyendo acá es una fracción equivalente a x menos 1, pero que tenga en su denominador los dos factores del denominador común. Hagamos la misma corrección con la segunda fracción. Más, en la segunda fracción, 2 partido x más 1. Partido x más 1. También necesitamos que esta fracción tenga en su denominador los dos factores del denominador común. ¿Qué factor le hace falta? Pues vemos que ya tiene al x más 1
el factor que le hace falta es entonces x menos 1, pero si multiplicamos su denominador por esa cantidad, también hay que multiplicar el denominador por la misma expresión. Estamos multiplicando y dividiendo por la misma expresión, estamos multiplicando por 1, no estamos afectando a la expresión original. Es decir, estamos construyendo una fracción equivalente, pero que tenga los dos factores del denominador común. Sigamos simplificando. Ahora ya podremos escribir esta suma de fracciones como una sola fracción que tenga ambos factores en su denominador. Operemos entonces los numeradores, eliminemos signos de agrupación. 1 que multiplica a x más 1 y luego el más 2 que multiplica a x menos 1. Menos 2x menos 2. Agrupemos términos semejantes en ese numerador. Mantenemos el denominador común, x menos 1 por x más 1. Y agrupando los términos semejantes en el numerador, tendremos x más 2x, que son 3x, y 1 menos 2, que es menos 1. Hasta acá entonces ya tenemos expresado la suma que originalmente teníamos en el numerador, expresada como una fracción simple. Toca hacer lo mismo ahora con la suma de fracciones que está en el denominador, la suma de estas dos fracciones. Vamos con ella. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar cuál es el denominador común de esas dos fracciones. Deberíamos tener factorizados los denominadores, pero ni x ni x más 1 son ya factorizables, entonces procedemos a construir el denominador común. Son parte del denominador común todos los factores de los denominadores que no se repitan. Y los factores que se repiten solo se ponen una vez con el exponente más grande. Como x y x más 1 son factores no repetidos, entonces ambos tendrán que ser parte del denominador común. Y ahora que ya identificamos quién es el denominador común de esas dos fracciones, vamos a proceder a construir las fracciones equivalentes, dos fracciones que tengan en su denominador los dos factores del denominador común. Vamos con la primera, x menos 2 partido x. Y ahora entonces necesitamos que esa primera fracción tenga en su denominador los dos factores del denominador común. ¿Cuál le hace falta? Pues le hace falta el x más 1. Y entonces si multiplicamos el denominador por esa expresión, también el numerador tendremos que multiplicarlo por lo mismo para construir esta fracción equivalente. También la segunda fracción. Copiamos entonces la fracción original, 2x más 6 dividido x más 1. Y ahora corrijamos el denominador. Necesitamos que ese denominador x más 1 tenga a los dos factores del factor común en su denominador. ¿Cuál le hace falta? Pues le hace falta la x. Y ahora ya tenemos entonces dos fracciones homogéneas, dos fracciones que tienen el mismo denominador. Pero si en esta fracción su denominador lo multiplicamos por x, también hay que multiplicar su numerador por la misma expresión para construir una fracción equivalente. Ahora ya podemos escribir entonces esta suma de fracciones como una sola fracción, en donde su denominador será ese denominador común, no importa el orden en el que coloquemos los factores, ya que es una multiplicación. Y ahora desarrollemos los productos indicados en los numeradores, es decir, eliminemos los signos de agrupación. Utilizando productos notables para hacer esa multiplicación de los dos binomios de la primera fracción, obtendremos como resultado un trinomio.
el primer término, el cuadrado de los dos primeros, perdón, en la multiplicación de los dos primeros términos. El segundo, producto de extremos más producto de medios, más x menos 2x, menos x. Y finalmente el tercer término, el producto de los dos segundos, menos 2 por más 1, menos 2. Y también este factor más x, que va a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Y nos quedará entonces más 2x al cuadrado más 6x. Agrupamos ahora los términos semejantes del numerador. El denominador común únicamente lo estamos copiando. Y ahora tendremos en el numerador x al cuadrado más 2x al cuadrado, 3x al cuadrado. Vamos con los términos lineales de x, menos x más 6x, menos 5x. Y el término independiente, menos 2. Ya logramos ahora entonces que esa suma de fracciones que estaba indicada en el denominador, trasladarla a una fracción simple. Tenemos ahora la división de dos fracciones. Realicemos esa operación. El producto de las expresiones que están en los extremos es nuestro nuevo numerador. En este caso entonces 3x menos 1, que multiplica a x y a x más 1. Y el producto de las expresiones que están en medio es el nuevo denominador, que será entonces x menos 1 por x más 1 y el trinomio 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Ahora el objetivo es simplificar esta expresión, es decir, antes de ponernos a hacer la multiplicación término por término, el objetivo sería tener factorizadas todas las expresiones que podamos. El 3x menos 1 del numerador ya no es factorizable ninguna de las expresiones del numerador, así que únicamente las vamos a copiar. Y x más 1, y en el denominador ni x menos 1 ni x más 1 son factorizables. Quien sí es factorizable es este trinomio, y lo vamos a factorizar como la multiplicación de x más 2 por 3x menos 1. Para no hacer más elaborado y más laborioso este video, entonces por favor te recomiendo que revises la factorización de los trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Finalmente, eliminamos los factores que se repitan en numerador y en denominador. Se repite el 3x menos 1, se repite el x más 1, de tal manera que el resultado final de hacer esta operación en el numerador nos queda únicamente el factor x, y en el denominador x menos 1 por x más 2. Y aquí no podemos simplificar nada más. Hemos llegado a tener una fracción simple.